Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un domingo más haciendo iglesia en casa. Hoy le voy a dar anuncios, voy a hacer todo. Han cambiado un poco las circunstancias, pero vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Queremos darte la más cordial bienvenida. Fue un gozo estar adorando con el Señor, disfrutando de su presencia. Y ahora es momento de preparar nuestro corazón para ver qué es lo que Dios nos muestra. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a todos nosotros? Y para esto quiero llevarte a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es importante que entendamos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra referencia. Nos lleva a entender si estamos mal. En algunas versiones dice que nos redarguye o nos muestra lo que está mal y nos muestra lo que tenemos que hacer para estar bien. Estamos por comenzar el año 2021 y hoy vamos a hablar de lo importante que son las primicias, el poder de las primicias en nuestra vida. Yo sé que muchos probablemente han perdido su trabajo o ha habido menoscabo en sus ingresos por esta situación que estamos viviendo, pero quiero que entiendas algo. Cuando más necesidad hay es cuando más fuerte debe de ser nuestra respuesta a Dios. Es cuando más debemos de buscar la bendición de Dios en nuestras vidas. Quiero aclarar algo, esto no tiene ningún motivo de buscar recabar o tener más ingresos. Simple y sencillamente estamos buscando la bendición en la vida de todos ustedes. Estamos por cerrar un año y empezar un año nuevo. Y vamos a entender un principio muy importante para que nuestra situación sea distinta y que se pueda abrir las ventanas de los cielos y recibir la bendición de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 23, versículo 19. Dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines un cabrito en la leche de su madre. Pero lo más importante es la primera parte. Es lo más importante. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento, la palabra primicia se compone de dos características. La primera de ellas en el hebreo original es bikrim, que significa lo primero. Y la segunda palabra es reshit, que significa lo mejor. Entonces las primicias es entregarle a Dios lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Es lo que Dios le ha pedido a su pueblo siempre. Lo primero y lo mejor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las primicias y de lo importante que tienen, la importancia que tienen que ver las primicias en la vida nuestra. Las cosechas son cíclicas, vuelven a aparecer y cada vez debemos de buscar cíclicamente darle a Dios lo primero y lo mejor. Déjame decirte algo porque es importante y Dios lo muestra a través de la vida de Jesús. Jesús, dice la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, vamos a 1 Corintios 15, 23, ve lo que dice ahí. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Déjame decirte algo. Jesús es el primero de la cosecha.
Él es el primero y es el mejor. Cuando Dios habla de las primicias, está hablando de esas características. Y déjame decirte algo, las primicias también anuncian algo. Cuando das lo primero y lo mejor va a venir después. Es el inicio de lo bueno en tu vida y en mi vida. Quiero exhortarlos a todos a que en el momento en que Dios ponga en tu corazón dar la primicia, para el siguiente año tú lo hagas. Lo hagas de la manera en que nazca en tu corazón. No vamos a poner una cantidad ni a decir, no. Es lo que tú consideres lo mejor y lo primero que tú le puedas dar a Dios. Eso va a ser lo primero de un gran año en tu vida. Es importante que entendamos este principio y lo vemos en la vida de Jesús, solo para que entiendan un poco la importancia. Jesús establece el reino de Dios aquí, viene y trae el reino de Dios, el reino de los cielos a la tierra, y Él es el primero. Y después de Él viene una gran cosecha. Tú y yo somos parte de esa cosecha. Él fue el primero y fue el mejor. Y solo te doy algunos detalles para que entiendas. Jesús es crucificado el día de la Pascua. El día de la Pascua era el día de la cosecha de la cebada. Era el tiempo de la cosecha de la cebada. Jesús resucita al tercer día, ¿sí? El día 17 del mes Nisan del calendario judío. Y Él resucita en el tiempo de la cosecha del trigo. La Pascua era conocida, la fiesta de la Pascua, con el tiempo cuando empezaba la cosecha de la cebada. Y la fiesta del Pentecostés era el tiempo de la cosecha del trigo. Siempre empieza lo mejor. Si ustedes recuerdan, cuando viene el Espíritu Santo es en el Pentecostés. Y ahí empieza. Quiero que entiendas algo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo primero que tú y yo tenemos contacto con el reino de Dios. Es la primera percepción de lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Es cuando aparece el Espíritu Santo. Y por último, la fiesta de los tabernáculos era el tiempo de la cosecha de las frutas. Era cuando se recogían los primeros frutos. Y todo orienta y está encaminado a que entendamos lo que Dios quiere que ocurra en nuestras vidas. Cuando entregamos a Dios lo primero y lo mejor, se activa algo en nuestras vidas. La bendición de Dios viene a nuestro ser. No solo en lo material, sino en lo espiritual, en lo emocional, en toda área de nuestras vidas. Déjame llevarte a un pasaje en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 31. Aquí había comenzado a gobernar en Judá un rey muy joven de 25 años. Estaba muy joven y la Biblia describe a este Ezequías como un rey que había hecho lo bueno y lo compara con David. Ezequías buscaba agradar a Dios. Y ese, amados, debe de ser el principio de nuestra vida. Cada año, cuando arranca un año nuevo, nosotros ponemos una visión de la iglesia. Y la visión de la iglesia para el próximo año, 2021, es que tú y yo tengamos una visión bien clara y definida. Vamos a buscar agradar a Dios. La iglesia debe de buscar agradar a Dios. La iglesia debe de buscar hacer lo mejor que pueda por el Señor. Y lo primero que hay que hacer es entregar las primicias. La visión de la iglesia para el próximo año es darle a Dios lo mejor. Buscar agradar a Dios en todo en nuestras vidas. Y eso hay que tenerlo en mente. Hay que empezar con las primicias y hacerlo. Pero vamos a leer qué ocurre en la vida de este rey Ezequías. Vamos al versículo 1 del capítulo 31 de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 1.
Dice, cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, para que adoraran y dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. Siguiente versículo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales, en los días de descansos y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad y dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente se había mudado de Israel a Judá, y a la misma gente de Judá llevaron el diezmo de sus ganados, de sus ovejas y de sus cabras. Y el diezmo de las cosechas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones siguieron creciendo hasta los principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Sí, quiero que entiendas algo. A principios de año empezaron a llevar, pero el pueblo seguía llevando y llevando y llevando, porque Dios los seguía bendiciendo. Todavía era el otoño, o sea, avanzadísimo el año. Y Dios seguía bendiciendo a su pueblo. Eso es lo que quiero que tú y yo entendamos este domingo, amado. Las primicias desatan el poder de Dios, de la bendición de Dios en nuestros hogares, porque empiezas bien y sigues avanzando y Dios sigue bendiciendo. No importa cuánto sea, siempre y cuando sea lo primero y lo mejor. Esto activó el poder de Dios. Esto desató el poder de Dios. Esto abrió las ventanas de los cielos y todo el pueblo fue bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque habían decidido agradar a Dios. Porque habían decidido darle a Dios lo primero y lo mejor. Habían decidido de corazón dárselo. Yo quiero exhortar a toda la iglesia, a darle a Dios lo primero y lo mejor, para que Dios te llene de bendición. Todos necesitamos la bendición de Dios. La iglesia necesita la bendición de Dios. Pero me encanta ver cómo el pueblo de Israel reaccionó generosamente y Dios los bendijo. Y la bendición siguió y siguió y siguió y siguió. Hablando del otoño, estábamos hablando ya de los últimos meses del año y Dios seguía bendiciéndolos. Eso es lo que provoca el dar primicias generosamente y de corazón a Dios, con un corazón correcto, dándole lo mejor y lo primero. Por último, quiero llevarte a Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. Como podrás ver,
El libro de Proverbios nos dice, honra al Señor. ¿Qué es honrar? Honrarle es darle lo mejor, lo primero. Honrarle es reconocer que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Honrarle es ponerlo en la cima de nuestro corazón y darle lo mejor de lo que Él generosamente nos ha dado. Quiero recordarles finalmente que 2021, la visión de nuestra iglesia va a ser agradar a Dios. Agradar a Dios, hacer todo lo que hagamos agradeciendo a Dios. Por último, quiero llevarlos a Segunda de Crónicas, capítulo 31, pero al versículo 20 y 21. Quiero que veas qué fue lo que ocurrió en la vida de este rey Ezequías. Dice, de esta manera el rey Ezequías manejó la distribución de todo Judá, haciendo lo agradable y lo bueno a los ojos del Señor. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Dios nos está llamando en 2021 a que tengamos un muy buen año, un año de éxito. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, busquemos agradarlo y Dios nos va a bendecir. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho en sus hogares. Vamos a darle a Dios con generosidad y Dios va a bendecirnos todo el próximo año. Quiero recordarles que puedes hacer tu transferencia o bien puedes hacer directamente un depósito en la cuenta o bien en el OXXO, de acuerdo con los canales que les hemos dado y establecido durante todo este año. Y en el peor de los casos, si no, avísanos y buscamos que alguien pase por ellos, gente de toda nuestra confianza, para que tú puedas entregarle a Dios este año tus primicias de todo corazón. Vamos a orar para bendecir sus hogares y bendecir todo el próximo año. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque tú toques el corazón de todos y cada uno de los que escuchamos este mensaje tuyo hacia nuestras vidas, Dios. Y Señor, que despiertes en nosotros un corazón generoso para darte, Señor, lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Dios. Bendice cada hogar, cada trabajo, cada negocio. Dale trabajo a quien no lo tiene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.